Es que no me voy allá. Yo no puedo. Imagínate, segundo punto. Entonces, cuando hola con todos, vamos a empezar una conversación con Alberto de la UNDE en unos instantes más. Gracias por unirse, por estar pendientes de esta conversación que estoy seguro les va a gustar muchísimo. Mi nombre es Renato Cisneros y vamos a ver qué nos depara esta charla con Alberto, que es un parlamentario muy joven, pero además es una figura en general, ¿no?, de este tiempo, un hombre que ha intentado renovar el discurso político y ahí, me parece que ahí está. En vez de decir cosas tan engoladas, mejor vamos a conversar. A ver si está por ahí. Hola Hola Alberto. Renato, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Bien? ¿Me escuchas bien? Todo bien, felizmente, sí. ¿Tú me Qué escuchas bueno. bien? Sí. En un ratito me voy a poner los audífonos. Estoy dejando que el celu cargue un poco más, pero sí, te escucho bien. Bacán. ¿Estás con el pelo largo? ¿Son efectos de la cuarentena o...? Efectos de la cuarentena. Tú sabes que el otro día me quedé pensando, la última vez que me corté el pelo fue para este debate de candidatos que organizó el Jurado Nacional de Elecciones en enero. Ya. Entonces, ha pasado un montón de tiempo y sí, yo, la verdad, hasta que no haya, no sé, más seguridad, sé que han implementado protocolos y todo eso, pero yo todavía no me siento muy seguro. No se me ha ocurrido una manera más frívola de empezar esta conversación que hablando de peluquería, pero bueno. Lo que queremos es no tener una entrevista seria, así solemne, como la que alguna vez tuvimos hace 2 años, ¿no? En RBP, no sé si te acuerdas. Así es, claro que sí. Que tú, Y tú por eras pues teléfono, varias veces también. sí, por teléfono varias veces. Eh, ¿Has estado recurriendo mucho a esta dinámica de conversar vía Instagram o Facebook, así a pantalla partida en estos meses? Sí, muchísimo, como todos, creo, ¿no? Solo me falta hacer pan. Todo lo demás, los demás ritos de cuarentena los he cumplido con creces. Una conversación que tuve que me gustó mucho fue con mi amigo Vlado Mirosevic. Él es diputado en Chile, Ajá, es ajá. fundador del Partido Liberal de Chile. Además un liberalismo bien entendido, ¿no? Un liberalismo progresista. Y al inicio de la situación de emergencia hicimos un live por Instagram y él contaba un poco de cómo iba a Chile y yo cómo iba a Perú, ¿no? Entonces fue de los diferentes lives que he tenido en estos meses, creo que fue uno de los más simpáticos y especiales. Ujú. Cuando yo hice la presentación ayer de esta conversación, se me ocurrió decir, no adjudicarte, porque en realidad es tuya la autoría de esta frase que dejó de ser una frase para convertirse finalmente en el título de un libro, ¿no? No retiro nada. Para, Sí, para las casi 200 personas que nos están viendo, y eso es lo magnífico de estas charlas, que uno las tiene como si estuviera conversando con un amigo, que en un plano es eso, pero además hay mucha gente que está como pendiente de lo que decimos, pero es mejor olvidarse de eso. Eh, sí. ¿Cómo nace la frase? Yo recuerdo que fue en el pleno, tú estabas muy exaltado, no recuerdo exactamente a quién se la dijiste, pero sí recuerdo ante quién la rectificaste, que fue ante Luz Salgado, que te demandó que la retiraras. ¿Cómo fue? Así es. Cuéntanos un poquito. Es muy gracioso, y de hecho esto lo cuento en el libro No Retiro Nada, voy a hacer un pequeño Sí. cherry. Es un libro que he publicado con Planeta, está en librerías, está en formato ebook en la página de Planeta. Es un libro donde cuento un poco de las experiencias parlamentarias, reflexiono de distintos temas. Y si, por ejemplo, hay gente que está viéndonos y que le gustaría postular al Congreso, creo que es un libro que puede ser útil. O sea, ahí digo muchas cosas que a mí me hubiera gustado que me Saber antes digan. de... Así es. Por Entonces, ejemplo, bueno, por ejemplo, que Alberto, antes de ir con la anécdota por de tu retiro. ejemplo, por ejemplo, hay un tema hay un capítulo que yo llamo La vida poco saludable de los políticos, Ujú. y donde hago una reflexión sobre la necesidad de autocuidado, la necesidad de pensar en nuestra salud mental y de tomar decisiones conscientes en el día a día de nuestra vida para cuidar esa salud mental.
Y esto es a raíz de un libro de Nick Clegg. Nick Clegg fue un político liberal demócrata en el Reino Unido, que fue viceprimer ministro, una figura rara que hubo en un gobierno de coalición hace Ujú, algunos años. Y ujú. él escribe un libro desde el fracaso, ¿no? Es un libro después de que todo se fue al diablo. Era la figura más importante de su partido. Su partido es el clásico tercer partido toda la historia, ¿no? Toda la historia Que es cuando uno escribe los libros que valen la pena, ¿no? Después del Exactamente. fracaso. Los libros de los políticos, los mejores libros de los políticos, son de los políticos que han fracasado, ¿no? El pez en el Exacto, agua de Vargas Llosa, exacto. este libro de Nick Clegg, el libro de Ignatieff, que es este profesor de Harvard que postula a ser primer ministro en Canadá y que le va, pero pésimo. Pero bueno, en este libro, en una parte de lo que él cuenta, es que, claro, los políticos comen mal a deshoras, tienen un montón de estrés, están rodeados todo el día de políticos, están rodeados de medios de comunicación, están bajo muchísima presión y en esas circunstancias tienen que Tienes tomar que producir leyes, tienes que y trabajar en tomar favor del decisiones. bienestar social, ¿no? Así es, y lo que dice este pata es, o sea, nadie pasaría un examen psicológico. Entonces, ¿por qué estamos dejando que en esta condición poco saludable la Mm. gente que tiene unos trabajos más importantes del país tome decisiones? Ahora, pero Entonces, eso a mí me impactó mucho. cómo se atenúa eso? Porque, digamos, no puedes tampoco eh, quitarle tanto peso a la dinámica parlamentaria. O sea, ¿cómo aliviarías la vida de un político sin que deje de ser estresante como creo que en general es, ¿no? En todos los países del mundo. Creo que hay unas cosas que se pueden hacer, ¿no? El tema de alimentación es Mm, clave, alimentación saludable. Hay mil estudios que demuestran lo importante que es para pensar bien, para tener procesos más claros de razonamiento. Mantener los pies sobre la tierra, Renato, eso es fundamental, ¿no? Yo tengo la suerte de tener un novio que el lunes cumplimos 9 años juntos, este caramba, lunes felicitaciones. 17, gracias, que no, él no está muy metido en política. Y eso a mí me encanta porque me permite desarrollar otras partes de mi personalidad cuando estoy con él, ¿no? Hablar de libros, ver series de Netflix, cocinar. Y no es esta cosa de estar 24/7 metido en un ambiente que puede ser un ambiente un poco tóxico como el ambiente político, Claro, ¿no? claro. Esto rodea también de Además, amigos, algunos, sí. además me imagino que tu novio o algunos amigos a los que frecuentas más durante esos años más agitados, ¿no? Ahora, estos también, pero me parece que la legislatura anterior fue todavía mucho más convulsa y, en fin, un parlamentario finalmente es alguien que accede a una cuota de poder, ¿no? Para bien, Mm. ¿no? Si la usa mal ya es otro rollo, pero estaba pensando en que quizá estas personas son aquellas que te pinchan esa burbuja para aterrizarte y devolverte la realidad, ¿no? Totalmente, Porque cualquier totalmente, persona que ¿no? ingresa en Y la política yo siento que entra en la dimensión desconocida, por es que, muchos Renato, valores y mira, principios que tenga. te cuento, el primer día que fui al Congreso, cuando ya había sido elegido, Carlos Brus tuvo un gesto muy simpático, porque él ya era congresista del periodo anterior, y invita a la bancada a que conozcamos el Congreso, ¿no? A que demos una vuelta, veamos un poco cómo es por dentro. Eh, entonces llegamos y el trato de la gente era la cosa más desconcertante del mundo, ¿no? Un montón de personas que te abrían puertas, te daban reverencias, se referían a ti como si fueses Dios encarnado, ¿no? Y yo me imagino que si no tienes otros intereses en la vida, si no tienes familia y amigos que te Mm, recuerdan permanentemente quién eres, debe terminar siendo muy fácil creértela, así ¿no? es. Y no tener consciente además que eres un ave de paso, que tienes poco tiempo, que tienes que aprovechar cada minuto. Y hay algunos pues que parece que las ceremonias protocolares y las reverencias son lo que más los cautivan, ¿no? Y los pierden. Y parece que los autos de lunas polarizadas, en realidad, las lunas polarizadas están por dentro y no por fuera, ¿no? Y no les permite ver más allá. Me has hecho acordar cuando yo trabajaba en el Congreso, trabajé 2 años en el Congreso, pero yo era un tinterillo, era
corrector ortográfico de la mesa directiva, un cargo que solamente pudo haber sido concedido por Marta Hildebrand en ese momento. Claro que sí. Y a mí, que era una especie de eso, de escribano, me trataban de doctor, ¿no? Y yo siempre pensaba, caramba, yo no solamente no tengo doctorado, sino que, no sé, nunca me ha interesado ese tipo de nomenclatura, pero yo pensaba cómo tratarán a los congresistas, y efectivamente, ¿no? Lo que tú dices es totalmente cierto. Se crea dentro del Congreso una burbuja de muy tóxica, ¿no? Muy De tóxica. poder, de una película que te aleja de la O realidad sea, sobre la que tienes que legislar. hay imágenes que a veces pueden ser como símbolos más potentes que una descripción, ¿no? Detallada. ¿En cuál El piensas? pleno, el hemiciclo, que es donde la gente normalmente nos ve, que es donde son los debates, es un sitio sin ventanas. Mm, mm. Y es un sitio que está diseñado para estar sumido en sí mismo, ¿no? Para facilitar el debate y tal. Yo creo que termina siendo muchas veces una imagen muy potente de lo que termina siendo la dinámica parlamentaria, ¿no? Un debate encerrado en sí mismo y olvidando que afuera hay un mundo y una realidad a la cual responde, ¿no? O sea, ¿Qué? creo que hay mucha gente que se siente más cómodo con este término que a mí siempre me ha parecido espantoso, que es padres de la patria, que me parece un término pues protocolar, lejano, tutelar, ¿no? Solemne, ¿no? Y se sienten más padres de la patria que representantes, que es finalmente lo que somos, ¿no? Y tú no puedes representar si es que no tienes, digamos, por lo menos las ventanas abiertas. Ese detalle arquitectónico que tú destacas y que tendría todo el sentido y que lo tiene, por ejemplo, en los estadios o en los cines, donde uno se refugia para precisamente evadirse de la realidad. Pero en un Claro. congreso no puedes evadirte de la realidad, ¿no? Es más, tienes que estar hiperconectado con la realidad y muchas veces ocurre eso, pues ocurre todo lo contrario. La Plaza Bolívar, ¿no? Que es como el gran espacio público de la avenida Bancay, está cerrada. Y el Un lugar Congreso, intangible. claro, y el Congreso ha asumido que es su patio, ¿no? Le ha puesto candado. Digamos, yo le he pedido varias veces a la mesa directiva, es más, voy a mandar de nuevo, porque hace tiempo que no mando una carta, yo hago este tipo de cosas, una carta pidiendo el informe legal que nos expliquen cómo así nosotros podemos administrar un espacio público, ¿no? Porque ese es el espacio que tienen los ciudadanos, porque además hay un montón de ciudadanos que pasan por esa zona de la ciudad, estamos muy cerca del mercado central. Entonces, pero son símbolos, ¿no? Claro, Símbolos de totalmente. lejanía. Claro, Oye, pero te exactamente. cuento lo del no retiro nada, Sí, 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 ya nos habíamos, era un pequeño paréntesis que se convirtió así en unos corchetes me enormes pasa, ya. me pasa Vol- muchísimo. Volvamos, volvamos, a mí también. Te cuento un poco, yo siempre preparo mis intervenciones en el Parlamento. Tengo, cuando era Parlamento presidencial, un cuadernito en mi escaño y me hago un esquema. Pues lo que pasa es que mi experiencia de hablar en público es la experiencia de docente. Yo soy docente universitario. Entonces, es la manera como yo enfrento el mensaje en el espacio abierto, ¿no? Entonces, necesito un esquema que me ordene la clase y necesito un esquema que me ordene las participaciones. Entonces, es muy gracioso porque la intervención en estos años de congresista, que es más recordada, es la única que no preparé. ¿Y qué fue lo que pasó? Era el momento en el cual las investigaciones y denuncias contra Chávarri no El fiscal Chávez, el avanzaban, ex fiscal Chávez. el ex fiscal Chávarri no avanzaban en el Congreso, ¿no? Y llegamos a una sesión de pleno donde primero iba a haber una reunión de consejo directivo y luego, con lo que se acordaba ahí, se iba a la sesión de pleno para destrabar el tema Chávarri. El Fujimorismo no dio quórum al Consejo Directivo y llegamos a un pleno donde no había agenda y donde todos empezaron a hablar. Era el momento en que ya Salaverry había roto palitos con el Fujimorismo y básicamente el Fujimorismo se dedicó toda esa sesión a golpearlo, ¿no? Entonces él me llama, Dicho sea de paso, sí, no recuerdo un presidente del Congreso más cachoso que Daniel Salaverry. y más puntual, eso yo lo extraño, Sí, ¿verdad? A las 9 seguramente. en punto empezaban las sesiones. Ahora estamos empezando con una hora de atraso, lo que me parece fatal. Qué Pero sí, bajo. bien, bien cachoso a veces. Y él me llama a mi escaño porque tenemos unos teléfonos intercomunicadores, ¿no?
Y me dice, oye, ¿vas a intervenir? Porque me están como destruyendo y no hay nadie que explique la importancia de este tema. Y dije, ya, ok, ponme en la lista. Normalmente cuando tú pides que te pongan en la lista hay pues 5 personas inscritas O sea, antes. a veces uno pide intervenir y a veces te piden que intervengas. O sea, Es- cuando vemos a parlamentarios intervenir, no siempre es porque quieren, sino porque a veces les toca, así es. a veces toca, a veces tu bancada te pide, a veces es un tema que tú manejas, entonces en la mesa te dicen, oye, puedes intervenir, O sea, ¿no? esa vez no Entonces, solamente no la habías preparado, sino que no estás tú pensando intervenir. en lo más mínimo. Entonces, cojo mi cuadernito para empezar a hacer un esquema y de repente tiene la palabra el congresista de Belaunde. Entonces, me paro y la verdad es que eran días de gran indignación y Tú fue ya como estabas ahí hacer, exaltado, tú estabas ya ahí. uff, y fue hacer una catarsis, ¿no? Y hay estos momentos que son maravillosos, o sea, son mágicos para un representante, donde logras alinear lo que dices con lo que la gente está sintiendo, ¿no? Es Ajá. como si se alinearan los planetas. Y ahí yo les digo que tienen un pacto de impunidad con el fiscal Chávarri, ¿no? Y les digo Eso fue lo además, que les ardió, esa parte. uff, y les digo algo que además se cumplió, que es despídanse de esta mayoría, porque el pueblo nunca más se la va a dar. Y efectivamente, ¿no? Pasaron de 73 a 15 congresistas. Entonces, les ardió un montón la frase, empezaron a vociferar y tal, con lo cual, digamos, o sea, peor hubiese sido su indiferencia. No es como odio quiero más que indiferencia, pues el rencor quiere menos que el olvido, como diría el vals criollo, ¿no? Entonces, termino la intervención y Luz Salgado pide la palabra y me dice que por caballerosidad me pide que retire la palabra. Y termina su Eh, intervención también enojada. Y Luz suele, Así digamos, es. mantenerse dentro de un cierto temperamento, Todo pero ahí esto en medio de cierra. gritos, todo esto en medio de gritos y descalificativos de los fujimoristas pues, más gritones que ya los conocemos, y me dan el uso de la palabra. Yo en ese momento estaba conversando con Gino, cosa que se está... Lo consultas con alguien? O sea, el no retiro No, en nada ese momento es le digo a, genuinamente tuyo o también es, digamos, producto de una conversación mínima con Gino o con algún otro de la bancada. le dije a Gino, oye, pistolas, que retiro algo, ¿no? Y me dijo, sí, no, ni hablar. Entonces, me levanto, digo todo por lo cual no lo voy a retirar, y cuando ya me iba a sentar, sentí que le faltaba un remate, ¿no? Que había dado un montón de argumentos por los cuales no iba a retirar, pero me faltaba una frase final, y me salió el no retiro nada, y muevo el micrófono y me siento. Yo pensé, porque además siguió el barullo, siguió pedidos de que retire la palabra, cosa que no hice, me mandaron a la comisión de ética, y he sido caserito de la comisión de Ahora, ética de hecho, en el periodo anterior. El propio Salaverry, después de que tú dices no retiro nada, porque le siguen exigiendo, ¿no? Que al Conmigo. mismo tiempo él ¿no? te obligue o te exija una rectificación, él mismo te dice, por favor, congresista, en aras, ¿no? Retire, y tú incluso a Salaverry en ese momento le dijiste que no. ¿Lo pensaste? Claro, O sea, de pensaste hecho decir, fue, ya, fácil sí lo retiro, o no, o nunca lo pensaste. mira, si no hubiese sido la reacción de los fujimoristas como fue, tal vez hubiese soltado una frase que yo aprendí viendo los debates de los 90, que la usaba Olivera, que es, lo retiro, pero sigo pensando lo mismo. Pero era, pero era tal el nivel de exaltación que yo dije, no, de ninguna manera, ¿no? Y es más, me vuelven a dar la palabra, pero eso ya, digamos, no pasó a la historia porque no solté ninguna frase memorable, y vuelvo a explicar que no lo voy a retirar. Yo salí de ahí y vi que, bueno, que empezaba el tema a crecer en redes, pero yo pensé que la frase que iba a pegar era la de pacto de impunidad. Y no, y fue la ¿No? otra. La gente decide, ¿no? Y fue el no retiro nada. Es más, me acuerdo Ahora, que mejor para el libro, ¿ah? Imagínate publicar un libro sí, Pacto de pacto impunidad, Impunidad, no no, lo compra nadie. te laza, no, además, Man Ray en redes sociales sacó unas tazas, mi mamá creo que le compró 15, Que mi decían no mamá ha retiro sido, nada. mi mamá ha sido la máxima compradora del merchandising que sacaron en redes sociales, y bueno, y me dio un lindo título para el libro, ¿no? Oye, es bien interesante porque tú tienes, digamos, poco tiempo, ¿no? Si uno suma los periodos legislativos, poco tiempo como congresista, pero has vivido momentos quizás determinantes para la historia
contemporánea del Perú, ¿no? Por lo menos para la más reciente, ¿no? Ha sido como un doctorado de Derecho Parlamentario, entre otras cosas, ¿no? Porque creo que no hay figura que no haya sido utilizada, ¿no? Procesos de vacancia, interpelaciones, cuestiones de confianza, reformas constitucionales, disolución del Congreso, Claro. disolución constitucional del Consejo Nacional de Renuncia a la Magistratura, bancada, lo mencionaste, ¿no? Tu propia renuncia. renuncia a la bancada, eso lo cuento con mucho detalle en el libro, porque hay partes que son muy testimoniales, ¿no? Ahí yo cuento minuto a minuto casi lo que fue ese 24 de diciembre. Ah, sí, después del indulto, Y ¿eh? Después del Fujimori. así es, yo renuncio a raíz de ese indulto, ¿no? Y nada, un montón de cosas que uno se pone a pensar y no es tanto tiempo, Claro, ¿no? O sea, es como muchos años comprimidos en pocos, ¿no? Lo cual me es, lleva a preguntarte si, si ya ha sido suficiente, porque has estado, digamos, no cumpliste el primer periodo legislativo porque se cierra el Congreso, ¿no? Entras al desempleo como muchos otros, pero postulas y la gente te devuelve la confianza y te dice, por favor, continúa hasta el 2021. sí, y con una ¿Piensas alegría muy seguir? grande, con una alegría muy grande y muy emocionante, que es que fui el segundo congresista más votado del país. Mira, mira. Y eso me alegra mucho porque rompe uno de los mitos, ¿no? En el Perú hay este mito conservador de que uno debe declararse pro vida y pro familia para tener éxito en política, ¿no? Y yo Además, soy esa alguien, votación, esa segunda votación, digamos, ese segundo respaldo, siendo el segundo congresista más votado, ocurre ya luego de tú haber dicho públicamente, ¿no? Cuál era tu orientación soy sexual abiertamente, y abiertamente gay, promuevo el matrimonio igualitario, promuevo la claro, este soy despenalización yo, del esta es mi aborto, agenda, no voy al Tedeum porque creo en el Estado laico, no juro frente a un crucifijo, o sea, digamos, estoy a favor de la muerte digna, soy autor de la ley de cannabis medicinal, o sea, un montón de agendas que durante mucho tiempo en política se han peruana, considerado minoritarias. tóxicas, no solo minoritarias, sino tóxicas. No, no, oye, no hables de esos temas. Mejor no Pero hablemos de mira, eso. yo siento que si uno llega a un puesto, que además es un puesto temporal, estos puestos son absolutamente temporales, y no te permites ser tú mismo, y todo el tiempo estás pensando en qué es lo que la gente, digamos, qué es lo que te va a hacer más popular con la gente, no postules, pues, Claro, ¿no? claro. Aprovecha el espacio donde estás y haz cosas y que los temas avancen y que si no se aprueban, que quede constancia, que el debate permita que la sociedad avance. En la Unión Civil, por ejemplo, el 2015 no se aprobó, se quedó en comisión, pero el país respecto a la agenda LGBT antes del debate es completamente distinto al de después, ¿no? Es otro Así es. país. Y A cada veces vez el que debatimos, efecto avanzamos. A veces el efecto de los debates no se tiene que medir tanto por el resultado del debate, sino por cuán sensibilizada se queda la gente luego de ser testigo de ese debate, ¿no? Y yo siento efectivamente que hoy en el Perú o sea, se ha problematizado, se conversa, se discute el tema de la unión civil con otro tipo de emociones, ¿no? Con una sensibilidad mucho Totalmente. más No, abierta. antes se veía pues como, igual que con el tema del cannabis, ¿no? Cuando yo hablaba del uso medicinal del cannabis, la gente me miraba con cara de, oye, esa discusión es para Suiza, ¿no? Para Luxemburgo, una cosa así. Y ahora, y esto es gracias a Francesca Brivio, a Ana Mm. Álvarez, Un a beso todas para las Francesca, si mamás está viendo. que pusieron su cara al debate, ¿no? Le pusieron rostro humano al debate y lo que nos toca a nosotros en la política es ponerles el reflector a ellas y explicar por qué es que lo necesitan, ¿no? Pero quiero responder tu pregunta porque no quiero que sientas que le estoy toreando, que es que viene, ¿no? Yo, bueno, en julio del 2021 acaba mi mandato complementado, no puedo postular a la Así reelección es, porque la así es. gente lo decidió en un referéndum, entonces creo que es un momento como para hacer una pausa y ver qué otras alternativas para, digamos, seguir involucrado en temas públicos de alguna manera, pero desde otros espacios, ¿no? Sector privado, Eso, eso, eso academia. era, eso era lo que me interesaba. O sea, digamos, no es que sales, todavía faltan meses, ¿no? Tal vez Sí, habría que tener la misma conversación en abril del próximo año, pero no es que sales asqueado de la experiencia del funcionario público, sino que te ha hecho un rintintín ahí en la cabeza como para
desde otros ámbitos seguir trabajando en el Estado? ¿Sí? ¿Te interesa Sí, y sí, eventualmente pero volver a postular? no lo sé, pero sí, digamos, creo que es una oportunidad increíble la que me da la gente, una situación de privilegio que agradeceré hasta el final Mm, de mi vida, ¿no? Mi abuelo fue diputado por Arequipa en 5 oportunidades, él vivió hasta los 104 años. Hoy es día de Arequipa, por cierto, un gran saludo un a todos los abrazo para amigos Arequipa, arequipeños que nos están que debe ser, viendo. adoro esa ciudad, Uf, se la pasa uno tan bien, se come tan rico, la gente es tan calurosa y la están es, pasando tan mal que de verdad que el saludo viene bien, Alberto. Es una ciudad maravillosa, es una región maravillosa. Sí, Tienes que ir, por sí. ejemplo, a comer camarones al Valle de Majes. El No ingreso he al estado Valle de ahí, mira. Majes, uff, vienes por una zona muy árida y de repente la carretera te abre esta piscina verde inmensa que es el Valle de Majes en Castilla. Así que un saludo a todos los equipeños. Pero aquí va con esa, bueno, mi abuelo. Tu abuelo. Este, Tu abuelo que debuta parlamentariamente, creo, a la misma edad que tú, ¿puede ser o a no? la misma edad que yo, el año 1939, a los 30 años. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Eh, Javier de Belaunde, Ruiz Me, de que- me- Somogurski. digamos, para ordenar ese árbol genealógico que seguramente a muchos se les debe haber venido a la cabeza. Fernando Belaunde, ¿es algo tuyo? Es primo de mi abuelo, con Primo de estas todo. cosas que tienen los arequipeños, que más que árboles genealógicos son enredaderas genealógicas, ¿no? Entonces son varias veces primos, es tío y sobrino, sobrino y tío, ¿no? Esas cosas. Y por qué te apellidas de Belaunde y no Belaunde? El D Porque es un... el apellido original viene con D y una parte de la familia con un sentido práctico maravilloso que lamentablemente no estuvo de mi lado, se quitó el D. Ajá. Yo, digamos, ya no me lo quito por mi abuelo, ¿no? Y tal, pero sí, me parece que es innecesario. Pero bueno, Bueno, mi abuelo era una persona, vivió hasta los 104 años, y yo jamás me voy a olvidar de una anécdota con él, que es que tenía que entrevistar a alguien para el curso de educación cívica del colegio. y tú Estaba dijiste mi abuelo. comienzo de secundaria, y dije, mi abuelo, bacán. Fui a entrevistarlo y llevé mi grabadora con mi cassette de 60 minutos Sony, ¿no? Una grabadora que me prestó mi papá. Pongo para grabar y me voy con la sorpresa de que mi abuelo, cada respuesta era un testimonio que no acababa nunca, ¿no? Y era un recuerdo, porque claro, 5 veces diputado, político activo durante todo el siglo XX, era como ahí donde paró Basadre, él continuaba, ¿no? Entonces yo decía, no me va a alcanzar el cassette. Y después me imaginaba cómo voy a hacer para transcribir esto. Y de repente, bueno, ya cuando ya había tirado, ya dije, ya, en fin, que sea lo que sea, eh, llega una pregunta que es, ¿qué fue lo que sentiste la primera vez que llegaste a la Cámara de Diputados? ¿Qué te Y me dijo? dijo, se quedó callado un rato. De hecho, mi abuelo ya estaba un poco sordo en esa época, entonces estaba a punto de repetirle la pregunta porque pensé que no me había escuchado. Y me dijo, una emoción difícil de describir. Y esa fue toda su respuesta. Mm, La respuesta más, y la mejor respuesta para describir, ¿no? Pues la respuesta más breve de toda la entrevista. Y a mí me impactó mucho eso. mm. Y claro, ahora entiendo perfectamente lo que significaba, ¿no? O sea, cómo se me aceleró el corazón el día que juramenté como congresista en 2016. O sea, yo pensé que se me iba a salir por la boca. Veo las imágenes porque no recuerdo bien. ¿Recuerdas tu juramentación, digamos lo que dijiste? Yo juramenté, sí juro, porque, Seguro. sin crucifijo y sin Biblia, porque creo en un Estado laico y lo hice por la Constitución. Pero, por ejemplo, la persona que juramentó el que juramentaba a los congresistas era el más votado de la lista más votada, que era Kenji. Y algo me dice Kenji mientras me está saludando o felicitando, no tengo ningún tipo de recuerdo de ese momento. De hecho, veo el video en la televisión y por eso es como que tengo un recuerdo prestado del nivel de emoción que significaba, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, mira todo lo que me digo, te ha hablado mi abuelo de Arequipa. Este, eh, es una emoción increíble, es el poder impactar no solo en los grandes temas, sino también en los pequeños casos, es algo realmente especial, pero también es algo que desgasta y que consume mucho, Mm, ¿no? Entonces, por mm, ejemplo,
que el 2021 yo no pueda postular es también una suerte de bendición, porque me permite hacer una pausa, me permite evaluar las O sea, cosas. de lo contrario sí postularías, me estás diciendo, que lo pensarías en todo caso. Lo pensaría, yo había pensado esas suertes como de carreras parlamentarias, pero creo que viene bien. Mm, Hay otros mm. aspectos de mi personalidad que quiero desarrollar. Por ejemplo, estoy empezando a escribir ficción, cosa que nunca había ¿En hecho serio? en Bueno, escribiste primero Más allá del arco iris, que es un libro de un... entrevistas. De Exacto, sí. ahí Pero además no un libro de retiro nada. entrevistas, pero que además es un mapeo, digamos, de cómo avanza la agenda, más que la agenda, el tema LGTB en la región, ¿no es cierto? Así es, con autoridades LGBT de diferentes países y reflexionando un poco qué implica ser una autoridad LGBT en la región y también un poco de qué pasa en cada país, ¿no? Ujú. El segundo libro, que es un libro testimonial sobre el Congreso, que es No retiro nada, y yo, digamos, siempre me he metido en talleres, de hecho por eso soy amigo de Raúl Tola, porque hay un taller suyo en el Centro Cultural, también con Alonso Cueto, tengo algunos cuentos como que ahí dispersos, Y estás escribiendo y, ficción entonces. y estoy escribiendo ficción en los Mira, pocos tiempos libres que quedan, y me está haciendo muy grato. qué bueno, Entonces qué también me bueno. gustaría tal vez soy malísimo, ¿no? Pero no me importa, porque lo estoy escribiendo en principio para Pero, mí, pero ¿cómo lo ¿no? sabes? O sea, y además, digamos, el mal, lo malo y lo bueno en literatura es tan relativo, ¿no? Son categorías que fuera de la literatura tienen sentido, pero dentro son inciertas, porque lo que para ti quizás no sea lo suficientemente luminoso, para un lector tal vez sí, ¿no? Es Puede serlo. muy... Sí, sí, no, 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 yo te animo a que lo sigas haciendo. Hay Oye, gente que gracias. nos está escribiendo desde Huancayo, desde Orlando. Hay alguien que dice, Marita Prado, que dice, eres encantador, Alberto, te vi en Tarapoto. Eh, Ah, gente estuve que, por Tarapoto a finales del año pasado. Un gran saludo, lindo, lindo. sí, hay, bueno, hay mucha gente que se ha mandado saludos. Gracias a todos, también a los que insultan por ahí. Dicen Es que me una parezco a Jack maravilla. Black. Sí, sí. Esa chapa me la puso Pedro Salinas, me la puso en una columna y me fregó. Cada cierto tiempo recibo de mis amigos memes de Jack Black Jack Black. con frases mías. Es que es verdad, sí, hay un parecido, hay un parecido. Sobre todo Oye, el look de Náufrago. ahora que mencionabas a Kenji, de los adversarios políticos con los que te ha tocado alternar en este tiempo, ¿quiénes te han parecido los más insufribles? Tengo ahí unos nombres que podría sugerirte si es que se te han olvidado, que no creo. ¿Y con quiénes sí te has sentido, digamos, en plan que qué bacán poder debatir con esta persona que pensando todo lo contrario de lo que yo pienso, tiene argumentos que no es que me persuadan, pero que me parece que son, digamos, atendibles? Bueno, la amistad más entrañable y hermosa que he creado en estos años es con alguien Marisa que Glave. así es, que no solo no Sí. era de mi bancada, sino que sí, o sea, digamos, mucha gente piensa que Marisa y yo pensamos igual cuando hablamos de derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de minorías, cuando hablamos de medio ambiente. Pero siéntame en una mesa con Marisa a hablar de economía y se arma el debate, ¿no? Y éramos rivales políticos, ¿no? Con agendas comunes que uno tiene que aprender a trabajar, porque no es un partido de fútbol, la política, no debe ser un partido de fútbol, debe saber Mm. tender puentes en algunos temas y marcar distancias en otros. Pero la amistad con Marisa es una de las cosas más lindas que me ha dado este paso por política, es una cosa entrañable. No, hacemos videollamadas cada ciertos días, nos ¿Y no queremos, hablan nos y hablan extrañamos. y hablan de política también Es o imposible no hablar de no hablar de política con política? Marisa Glave. Es el ser más político que conozco. Pero también he podido tener amistad por ejemplo, en el Fujimorismo con Miki Torres, con Úrsula Letona, Sí, dos eh, personas bien inteligentes. y con quienes todavía, con Leila Chihuán, Ujú. que además viajamos a España Sí, 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 nos el año encontramos, ¿no? pasado, Nos y la encontramos, verdad sí. es una... y digamos, uno tiene que entender que una persona es más allá que una sola de sus facetas, ¿no? Y que de repente puedes conectar con otras facetas, ¿no? Si yo me ponía a hablar sobre Fuerza Popular con ellos, probablemente pues la cosa no iba Pero, bien, ¿no? Pero de pero repente, no piensas que se debería alentar un poco más ese trasfondo, que a veces lo sabemos los periodistas totalmente. porque lo preguntamos, pero la ciudadanía muchas veces se queda con la percepción de que
en el Congreso la gente se enfrenta todo el tiempo. Y es verdad que hay un enfrentamiento parlamentario que es sobre todo retórico, pero es verdad que fuera y dentro también se pueden hacer consensos y conversar, ¿no? Y, Pero y, esa y hay que sensación de alentarlo adversarios encarnizados me y parece hay que que le hace buscar, Renato, mucho unas daño cosas al tema. que yo estoy pensando mucho es cómo generar espacios de encuentro, creo que sobre todo con jóvenes con proyección política, ¿no? Sobre todo como de campamentos, ¿no? Donde tengas que dormir en una tienda de campaña con un fujimorista, una prista, uno de UPP y uno del Partido Morado, ¿no? Y que Mm, estén 5 días conviviendo y tal, porque ese tipo de pasados comunes, de historias comunes, de referentes comunes, terminan siendo fundamentales en política. Mira, Marisa y Miki, los dos son del Recoleta. El, izquierda y derecha, digamos, ¿no? así es, de promociones completamente distintas. Pero el hecho de que sean del mismo colegio hizo que muchas veces eso fuese un puente porque tenían por lo menos una base común, ¿entiendes? Ujú, ujú. Eh, ese tipo de cosas son claves, ¿no? Oye, y no quisiera dejar mencionar también otro gran amigo que he hecho gracias al Congreso, pero él sí era de mi bancada, que es Guido Lombardi. Ah, Guido, le tengo Guido, mucho cariño a Guido, tipazo. gran lector, gran gozador de la vida. Él es muy amigo de mis papás, pero me encanta que ahora sea una como amistad propia, ¿no? Que no dependa de un tercero. Un abrazo, bueno, un abrazo para Guido siempre, yo le tengo mucho cariño. Sí, lo Eh, máximo. ahora, claro, mencionabas el tema de que hay que saber hacer política, ¿no? Y hay que saber conversar, a pesar de que a veces en la parafernalia parlamentaria parece todo consistir en dimes y diretes. Y justo pensaba en estos días, ¿no? En esta coyuntura de la que tú también eres parte, esta coyuntura política, y en donde hemos visto, por ejemplo, el, el no respaldo a un gabinete y donde básicamente parecía que lo que se estaba diciendo era, o lo que se estaba dando era una demostración de no saber hacer política, no saber Mm, llegar a acuerdos. No sé si tú has tenido sí. esa misma impresión cuando Y al hay final de un la tema, votación de madrugada ahí con 6 de la Cateriano en su mañana, gabinete. que no sabes, para mí es tortuoso porque yo me despierto muy temprano, entre 5 y 6 de la mañana, con lo cual me voy a dormir ¿Por máximo qué? a las 11. ¿No? Desde chico, desde chico. Y de hecho siento que mi pico, Incluso cuando te ibas al Tizón en Barranco al día siguiente también te incluso, levantabas. incluso, después de los venenos del tizón, a las 7 de la mañana estaba despierto. De hecho, Después de cantar Torbellino en el Tizón, bueno, difícil cantar Torbellino en el Tizón, pero bueno, se puede. difícil, pero igual se puede lograr con algo de esfuerzo. Pero bueno, yo creo que uno de los problemas que hay con el Congreso actual, y del cual no estamos hablando lo suficiente, es de la virtualidad del Congreso actual, ¿no? Y de hecho yo Ya, soy autor claro. de la ley que nos permite sesionar de manera virtual. Y es fundamental, o sea, es lo necesario porque juntarnos no solo nos pone en riesgo a nosotros y a nuestras familias, sino también pone en riesgo a los trabajadores del Congreso. Y Mm. muchos de ellos son personas mayores. O sea, hay personas ahí que me hablan de cuando mi abuelo era diputado y mi abuelo dejó de ser diputado el año 85. Entonces, ya es gente mayor, ¿no? Entonces, está bien que sea virtual. Pero el problema es que el Congreso como espacio físico es muy importante para el acercamiento político, ¿no? Ujú. Porque Claro. se cae la imagen pues, política, mediática, y conoces a la persona. Entonces, por ejemplo, llegas... ¿Y cuál sería la alternativa, Alberto? Porque, digamos, de acuerdo, se necesita de la virtualidad No, para... estamos fregados, ¿no? Ahorita tiene que ser virtual, y dentro de eso tenemos que encontrar soluciones, ¿no? Poco a poco se va buscando cosas, pero nada reemplaza el hecho, por ejemplo, Renato, de, no sé, pues llegas temprano a un día de pleno, ¿no? Y te vas a tomar un café en la sala Mariate, recordarás que es la que está ahí al costado de la sala de pleno, y te encuentras con un congresista, el FREPAP, ¿no? Que en principio, pues tú dices, oye, políticamente, o sea, uno es un liberal y otro es una propuesta conservadora, no tienen nada en común. Y de repente es de Alianza Lima, el mejor equipo del Perú, pues es muy probable que sea Bueno, de Alianza Lima. estamos sufriendo interrupciones en la comunicación. No te preocupes, Renato, Parece que tienes... tu internet se ha caído.
Tienes todo el derecho de estar equivocado, no te preocupes. Pero imagínate, descubres que es de Alianza. Entonces te quedas conversando 5 minutos, la relación que vas a tener con ese Es pata totalmente en distinta, futuros claro. debates es Sí. otra. O llegas temprano a la Comisión de Relaciones Exteriores y de repente estás conversando con un colega con el cual nunca has hablado y descubres que es de Arequipa. Y no solo de Arequipa, sino del Valle de Majes. Y dices, oye, yo he estado en el Valle de Majes, los camarones. Ese tipo de Claro, vínculo, encuentras vínculos y entradas para llegar a distintos conoces a las puntos en... Sí, personas, sí. no conoces solo al político mediático. Y además hay algo que es una institución en el Parlamento, que es el pasillo, ¿no? Se puede estar debatiendo algo, sales al pasillo y de repente te encuentras con alguien en otra bancada que dice, oye, esta ley no va a salir de ninguna manera. Dices, ¿qué por qué? El artículo 7 es una porquería. Y de repente ves el artículo 7 y no es tan importante. Entonces vas donde el autor y le dices, oye, mira, vamos a perder 15 votos porque no le gusta el artículo 7, quitémoslo, no es tan importante, y lo aprobamos. Ah, bacán. Lo que pasó con Cateriano, ¿ya? Ujú, Hasta las ujú. 6 de la mañana nosotros no sabíamos cómo iba la votación. Si hubiésemos estado ahí, desde la 1 de la mañana sabíamos cuál era el feeling de las bancadas, ¿no? Entonces, hay una cosa importante de cercanía para Sí, el adecuado procedimiento deliberativo. que se Y está entonces, claro, perdiendo, ahora ¿no? conversas por WhatsApp, ¿no? Por Zoom, no tratas de establecer vínculos, pero es una experiencia distinta, ¿no? No es lo mismo. Mm, mm. Oye, yo Pero es lo que quería, toca, ¿no? sí, no, pero es bien interesante lo que dices, porque por un lado, sí, la virtualidad es lo que toca, es lo que demandan estos tiempos, pero es interesante saber que más allá de las rivalidades políticas hay espacios dentro del propio Congreso, ¿no? Ese Congreso que describías como a veces alejado de la realidad, donde hay oportunidad para la coincidencia o para forzar algún tipo de entendimiento. Eso está buenísimo, me ha encantado lo que has dicho. Eh, mencionaste lo del colegio de Marisa y de Miki Torres. Quería un poco cambiar de tema de político para hablar de temas LGTB, temas de género en realidad, que me parece que son también Ujú. tan importantes de conversar en estos tiempos. Y te quería preguntar si, no sé si estuviste en un colegio únicamente de hombres o mixto. Colegio de hombres y católico, Uy, ya. en Santa María. Y por ejemplo, ¿qué dinámicas de género veías en el colegio que ya desde entonces te parecían peculiares y que con el paso de los años más bien te han parecido sintomáticas de nuestra sociedad? O sea, ¿qué tipo de dinámicas se establecían ahí que tú has querido más bien discutir, ¿no? Con tu activismo, en Sí. fin? Mira, es duro hablar de eso porque al mismo tiempo, digamos, es una relación en la cual también tú le reconoces mucho a tu colegio y a determinados profesores y a tus amigos, ¿no? Entonces, Uf, claro. Mira, me es te digo una, difícil, te digo una sí, cosa, yo bueno, un año, más de un año, me encontré con un amigo en Bogotá, creo, un amigo del colegio, el que no veía hace mucho tiempo, nos fuimos a tomar unas cervezas, a conversar, y de pronto estábamos conversando del colegio de hace 30 años. Y terminamos coincidiendo en lo absolutamente violento que llegó a ser en un momento el trato que le dábamos a determinados personajes de la promoción, mira, ¿no? te voy a comentar tres cosas puntuales, ¿no? Por favor. Una de ellas fue en segundo de media, entra el profesor de religión y nos entrega separatas a todos los alumnos con citas bíblicas, que según él justificaban el título de la separata. Y el título era Dios aborrece a los homosexuales. ¿En serio? Segundo de media, 15 años, ¿no? Y yo sabía que era gay desde los 13, ¿no? Todavía estaba como procesándolo y verbalizándolo y conceptualizándolo internamente, pero fue un momento muy impactante, porque, a ver, o sea, súmale todos los rollos propios de la adolescencia, ese rollo Mm, adicional, ¿no? Otro tema, ¿no? Había un chico en mi promoción que era más trigueño que el resto, un poco más bajito, y que su apodo era Maranga. La promoción decía Maranga. Maranga Qué por bárbaro. Maranguita.
Y era una cosa absolutamente normalizada. Qué Incluso bárbaro, algunos ¿no? profesores le decían eso. De una ¿Cuántas, violencia cuántas normalizada, connotaciones hay detrás de eso, por uff, Dios? y varias lecturas, ¿no? Y empiezas a revisar muchos de los apodos de la época, ¿no? O la presencia de bullying de distintos tipos, ¿no? Sí, Homofóbico, si era más gordo. En general, ¿no? La escuela no solo no te enseña a convivir con lo que se percibe diferente, sino que hay una suerte de currículo oculto, ¿no? Que te enseña, entre otras cosas, que lo que es distinto debe ser motivo de burla o de exclusión. Y el tercer tema, por eso es que para mí, Alberto, el desafío de una escuela en realidad, junto por supuesto con desarrollar una cierta competencia académica que te permita ser alguien en la vida, es sobre todo plantear el reto de que los chicos tienen que salir del colegio siendo buenos ciudadanos. O sea, eso, que la ciudadanía, el concepto de lo que es cualquiera que signifique, sea aterrizado en la escuela. Que no se refiere únicamente a clases de educación cívica, ¿no? Sino a ese tipo de mira, convivencia, Renato, ¿no? Entender la totalmente, diferencia. totalmente. Te cuento el tercer momento y ahí me gustaría Por volver a lo que favor. acabas de decir. El tercer momento es el descubrimiento años después. Yo salí del colegio el 2003. Y otro día, con un grupo de amigos, así como haciendo un ejercicio, hicimos toda una lista de la gente de la promoción que había salido del closet. Éramos 14, Renato. Wow, son Un bastantes. chupo de gente. Claro. Nadie se atrevió a decirlo en el colegio, porque todos se sentían el único, todos se sentían solos, y todo el mundo tenía pánico de decir algo, porque inmediatamente hubiese sido pues el objeto de las burlas y el bullying más descarado, ¿no? Y más Mm. normalizado. Entonces, y digamos, muchos de ellos no viven en el país, es también un indicador, y muchos Sí. de ellos no irían nunca a una reunión de promoción, De que exalumnos, también es otro claro. indicador, ¿no? ¿Tú has Eh, ido? pero, sí, Ah, sí, a mí sí. no digamos, me molestaban más por cómo pronuncio la R y porque era, pues, era bien raro, ¿no? O sea, leía, no sé, pues, 3 años de lucha por la democracia de Bustamante Rivero a los 15 años, ¿no? En el salón de clase. Una cosa Qué rarísima. pesado también, qué Qué pesado. pesado, qué pesado. Hablaba como viejo a los 12, ¿no? Una cosa Ah, muy, pero a muy mí me extraña. encantaba hablar como viejo también, ¿ah? Era, no sé. Pero el Bueno, otro día, yo el sábado pasado conversaba con Carlín y él también hablaba como viejo. Hay creo que en los hay chiquiviejos hay un elemento en en los común chiquiviejos, que esto es una es, categoría. sí, sí, sí. Pero bueno, ya Pero nos lo que te quería distrajimos. decir es el tema del currículo oculto, ¿no? O Sí. sea, no solo tenemos el currículo formal, que claro, el papel está lindo, el currículo nacional, ¿no? Hay que ver cuánto eso llega al aula. Mm. Pero nuestra educación formal no ha sido una educación que fomente el juicio crítico, no ha sido una formación que nos enseña a debatir, que nos enseña a convivir, que nos enseña a procesar disensos. Pero no solo eso, y además con cosas como que el éxito se medía en cuánto podías memorizar, ¿no? El chanque como motor de éxito, ¿no? Al revés. A veces el sistema educativo lo que intenta es estandarizarte, crear Total. círculos endogámicos, El uniforme la idea de élite, ¿no? Se el fortalece muchísimo. uniforme termina siendo una cosa muy simbólica también, ¿no? Mm. Todos iguales, uniformizados. Pero, Yo estoy tan en desacuerdo con el uniforme. Bueno, ya no yo sé. también, Bueno. total. Y hay un tema de currículo oculto, Renato, que es, uno, el bullying y la impunidad del bullying te enseña inconscientemente que aquello que es distinto debe ser rechazado, debe Mm. ser objeto de burlas, debe ser marginalizado. De ahí te enseñan que la autoridad es autoritaria, ¿no? Entonces, un profesor que tiene autoridad porque es el profesor te dice qué hacer, muchas veces sin explicártelo y muchas veces sin que haya una oportunidad para tú proponer algo distinto o dar tu opinión. Entonces, vas aprendiendo que la posición de autoridad se ejerce de Exactamente. esta manera, Es ¿no? Autoritaria. de manera vertical, así es. De ahí aprendemos que las normas solo se cumplen si es que su incumplimiento puede generar un castigo, ¿no? Entonces, claro, nadie copia en el examen porque te ponen cero, pero si el profe sale un minuto de la clase, te va a decir a revisar el Viper, ¿no? Pero creo que tengo que actualizar un poco los referentes. A revisar su celular, inmediatamente todos se ponen a copiarse,
¿no? Bueno, Entonces, claro, en tu época los profesores tenían Viper, en mi época no tenían, pero no tenían nada. No claro, tenían a no mandar tenían, palomas mensajeras, no a tenían mandar ni palomas reloj, mensajeras, creo. pero Oye, claro, pero entonces, lo que acabas de decir describe la cuarentena. O sea, es el claro, comportamiento social ante la cuarentena, ¿no? En que la, es, salgo si es que nadie me va a castigar. Te exacto. asomas, no hay nadie. Salgo. Eso lo aprendimos en el colegio de manera inconsciente. Ujú. ¿No? Aprendimos también que triunfa Pepe el Vivo, ¿no? El que sabe hacerla, el que se pone el plagio en el brazo, el que la escribe en el borrador. Entonces son una serie de aprendizajes inconscientes que nos acompañan el resto de nuestras vidas. Entonces ponte a pensar, no solo no nos enseñan a ser ciudadanos, sino que todo este aprendizaje inconsciente anticiudadano. Y Claro, llegan en los realidad 18 años. nos enseñan a ser malos ciudadanos, ¿no? Exactamente. Y a los 18 años te dan este DNI celeste, aumentan tus derechos y obligaciones y es como si tuvieras una varita mágica, ¿no? Eres ciudadano, ¡ping! Y no, pues es más complejo que eso. Sí, sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero es interesante ver cómo nos marca esa época, ¿no? O sea, cómo no Uf, solamente la infancia en la casa, que tiene por supuesto otra serie de improntas, sino el colegio, la escuela. Y ahora que hay una crisis mundial, me imagino, por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que, por es todos muy difícil. los rezagados que quedan muchos chicos en el cole, por esta fórmula de las clases virtuales que tendrá que ser en algún momento perfeccionada, pero que por ahora creo que es deficiente en el Perú. Pero tiene algo Eh, interesante, Renato, las clases virtuales. Yo dicto en la Universidad del Pacífico y de hecho tuvimos que virtualizar todo de golpe, ¿no? Este sí, ciclo, las alumnas mujeres han participado más que en los últimos 5 años que yo he dictado clases. cosa que no hubiese ocurrido, digamos, en un aula Presencialmente. presencial. Mm. Entonces ahí había que estudiar un poquito más, ¿no? Pero tal vez la virtualidad está revirtiendo ciertas relaciones de poder que tiene Total, el total. aula presencial. Tal vez No, no, también está eso generando sí. nuevas maneras de crueldad, ¿no? Eso también puede estar presente. Sí, Pero, yo estaba pensando en el hecho de que como no llega a todos, y eso lo vemos en la radio todos los días, Alberto, o sea, gente que lamenta que sus hijos no están recibiendo, pero un ápice del programa Aprendo en Casa, porque no hay conectividad, porque dependen ya ni no, siquiera de la claro, televisión, sino de la radio. Comunidades en la Amazonía que no tienen ni siquiera pilas para la radio, en la cual sus cinco totalmente. hijos escucharían un contenido a la semana, o sea, ya, eso es entonces como terrible, ¿no? Pero bueno, ya ese tema, por supuesto que no se va a agotar en esta Renato, conversación. y justamente lo que mi reflexión del otro día era, estos son los temas por los cuales se debería interpelar a un ministro. Porque la interpelación no es censura, la interpelación es ven y debatamos temas. Entonces, por ejemplo, una interpelación nos hubiera dicho, oye, ¿qué va a pasar con los chicos aguajunen en Condorcanqui y su Pero, educación? pero Yo hubiese firmado esa pero interpelación. el pliego Pero interpelatorio no tenía nada que revisas el ver con pliego, las preguntas revisas el o pliego con las intervenciones. interpelatorio y era sobre la reforma universitaria. Entonces yo digo, oye, los chicos no están recibiendo educación inicial, que es tan importante para la formación del cerebro. Y tu Mm. preocupación es por una universidad chicha que estafaba a sus alumnos y que con razón ya no tiene autorización. Esas son las prioridades y claro, esas cosas frustran muchísimo, ¿no? Mm. Eh, ¿Eres optimista respecto del tiempo que viene? O sea, todo indica que no hay que serlo, ¿no? Porque lo que nos va a costar salir del pozo en el que nos está hundiendo esta pandemia va a ser muchísimo, ¿no? Estábamos supuestamente en un gran momento y sin Claro. embargo la pandemia ha revelado que no era tan bueno como pensábamos. El próximo año es el de nuestro bicentenario. Digamos, ¿cómo encaras anímicamente este Mira, tiempo inmediato y el año que viene, ¿no? cuando me dicen si soy optimista, mi respuesta es depende del día. Y depende del momento del día, ¿no? Eh, Porque claro, de repente, no Sa- sé, sí. conoces a gente que está impulsando emprendimientos sociales alucinantes, a gente joven con una mentalidad completamente moderna y abierta y innovadora, y te llenas de energía, ¿no? Y dices, caramba, se puede hacer cosas distintas. Y también, de repente, no sé, pues todo este debate sobre el acuerdo de Escazú,
que es un acuerdo ambiental Sí, importante sí. para el país, y que ha pues revivido el macartismo más oxidado y vetusto de nuestro país. Y tú dices, caracho, ¿no? O sea, no somos capaces, incluso en situaciones como esta, de romper esas dinámicas, ¿no? O no sé, pues ves gente joven que te escribe, interesada en participar en política, que escriben en redes sociales con la intención de aportar al país, y al mismo tiempo ves esta interpelación al ministro de Educación. Entonces, digamos, si yo tuviese que tratar de encontrarle coherencia a un momento del cual me cuesta encontrarle coherencia, porque veo estas cosas positivas, estas cosas negativas, siento que estamos ante una oportunidad importante de cambiar el rumbo. Que Ajá, normalmente los momentos de cambio de rumbo no son en los momentos en que las cosas van bien, porque ahí todos exacto, están sí, tentados pues, a poner el piloto automático, sino sí. justamente cuando las cosas están mal. Entonces, sí siento que lo que se juega el próximo año en el país es algo realmente importante, y ojalá que las palabras de Salvador Solar, que ya dijo que no va a ser candidato, resuenen, ¿no? La necesidad de unirse, la necesidad de generar un frente, de pensar no solo en ganar las elecciones, sino en quiénes van a gobernar, cuáles son los equipos, cuáles son las ideas. Y creo que ese es, o sea, no solo es algo que debemos desear, sino exigir para este proceso electoral. Ujú. Sí, y además yo creo que hay espacio, ¿no? Para que surjan en estos meses que quedan, Sí. quizá nuevos liderazgos. No sé si necesariamente tan inscritos en la política que conocemos, pero gente Mira, que de pronto pueda prestada a comunicar la política, ¿no? o prestada a la política que pueda comunicar nuevas sensibilidades, ¿no? Porque lo que nos agota, creo que a muchos electores y ciudadanos, es sentir que se ha venido repitiendo mucho un mismo discurso político, una misma actitud política, y son pocas las voces que refrescan y las presencias que refrescan ese rollo, ¿no? necesitamos una política de ideas y no de eslogans, no de caricaturizaciones, no de simplificaciones, ¿no? Ujú. Porque el país es complejo, y mientras más complejo sea una realidad y una problemática, más ideas necesitas, ¿no? Así es. Y no se trata de buscar una ideología como una excusa para no tener que pensar, sino finalmente entender las ideologías como una metodología que te permite pensar, pero que al mismo tiempo tienes que tener la suficiente humildad y respeto y tolerancia para entender que puede que hayan ideas que no son de tu misma visión política, pero que pueden ser buenas para ese momento, ¿no? Ujú. Eh, Hay en general una tarea que hacer desde los medios de comunicación, desde las Sí, sí. universidades, desde cada uno de nosotros con lo que comparte y lo que dice en redes sociales, que creo que es como la tarea que tenemos de cara al Bicentenario. ¿Con, con, Elevar el nivel de la discusión pública. con qué red social te sientes más cercano? ¿Con Twitter, Pucha, con Instagram, mi con respuesta va a ser bien TikTok? pava. Tengo TikTok, pero no subo videos, solo los miro porque estoy tratando de entender estas nuevas generaciones y quiero tener temas de conversación con mis sobrinas. Pero mis dos redes sociales favoritas son Instagram, Ya. todo el tema de las fotos, las encuestas, es un vacilón. Y de hecho en mi Instagram público me permito a veces poner cosas que no pondría nunca en Twitter, que es súper tóxico, y que cualquier cosa que pongas es como, qué mal, ¿no? Y yo creo que uno tiene que entrar a Twitter, poner algo, mirar un ratito y irse por un tema serio. Sí, sí, yo Y mi cada vez, o segunda sea, yo, red, yo cosas personales no las pongo en Twitter, las pongo más en Instagram. no, Sí. ¿para qué? ¿Para qué? Sería una locura. Y mi segunda red social, que no es muy usada, pero que es paja, es bonita, se llama Goodreads. Ah, bueno, sí, 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 claro. Sí, Goodreads, que me es como una encanta. especie de Facebook para libros. Entonces paja porque vas contando qué estás leyendo, calificas tus libros, te Valoras enteras los qué están libros. leyendo, Sí, te enteras qué están leyendo tus amigos, entras a ver un libro y de repente descubres que un amigo tuyo lo ha reseñado. Entonces es como una red bonita, ¿no? sí, se va generando además una familia de lectores, gente te Te pones un recomienda libros, reto, libros parecidos a los que así es. Te buscabas. pones un reto de cuántos libros quieres leer al año y te va diciendo, oye, pues acaso vas 3 libros behind de tu objetivo, entonces te sientes como mal. Es bacán, es una buena experiencia y Para mí siento el que rollo con las redes es ese, que por un lado me interesan porque siento que hay ahí un público al que hay que interpelar y con el que hay que conversar y al que hay que entender,
pero por otro lado me alejan a veces de mis pasatiempos más, más míos, ¿no? O sea, Tal, tal. el tiempo que invierto a veces, que no quiero decir procrastinar, porque finalmente uno lo invierte conscientemente en Instagram o en Twitter, es tiempo que ya no le dedicas a la lectura, ¿no? O a la escritura. Entonces ahí Yo, por falta ejemplo, un poco de disciplina. el periodo que más leí fue en el colegio, ¿no? En vez de Claro, estar... claro. Pero además usaba la lectura como para escapar un poco de las clases de química, de matemáticas, y los profesores me dejaban leer, porque decían, bueno, por lo menos no está fregando, ¿no? Y ahí leí todo Vargas Llosa, todo Bryce, todo Ribeiro. Entonces fue como, creo que no he vuelto a leer de la manera como leía en esa época. Ahora que mencionabas a Ribeiro, Vargas Llosa y antes hablabas de tu abuelo y el Parlamento de muchos años atrás, ¿has tenido oportunidad de encontrarte con viejos ídolos? No sé si políticos, no sé si literarios, no sé si cinematográficos. ¿Has estado así cara a cara con alguien al que tú hayas admirado muchísimo de niño? De niño, bueno, O de he conocido a adolescente. Vargas, he conocido a Vargas Llosa, Ajá. pero Vargas Llosa es bien parco en persona, ¿no? Entonces, tampoco sientes, o sea, ¿cómo decirle a este pata que es súper serio y súper formal, oye, fuiste fundamental en mi adolescencia y gracias a ti fui un poco más libre, ¿no? O sea, ¿cómo se lo dices sin parecer un huevón, pues, ¿no? No hay disculpen, forma, no hay disculpen la forma. palabra. No hay forma, además, ¿cuántas veces? O sea, otra persona que me dice que adolescente fue importante en mi lectura, como, deben decírselo todos los días, ¿no? Pero igual fue un encuentro como muy bacán. Y de hecho, el año pasado tuve un encuentro que yo pensé que no iba a ser posible, ¿no? Que es, por cosas del destino maravillosas, terminé ¿Con quién? almorzando con el Dalai Lama. ¿En serio? ¿Dónde? Sí, en la India, en Dharmásala, en el norte de la India, donde él vive. Te entendí en Dalmacia, ahí en la esquina. No, la Dharmásala, ahí a la vuelta de Fátima. Ahí por No, Fátima, ¿qué sí? por Fátima, no. Por ahí para el Dalai Lama. No, en la India, con él, qué persona para Pero a ver, sencilla. pero no cualquiera que va a la India se encuentra con el Dalai Lama. ¿Cómo pasó eso? Bueno, ¿Lo gestionaste o? pasó lo siguiente, que es, yo soy muy amigo de Vlado, de quien hablé al comienzo Sí, de la transmisión, que es un diputado chileno. Hemos hecho una amistad entrañable y él tenía vínculos con el gobierno del Tíbet en el exilio, ¿no? Y ahí se cumplía un aniversario más el levantamiento de los tibetanos contra la dictadura china. Y lo invitan como un poco para ir en representación de América Latina y para estas cosas maravillosas que pasan en la vida no podía porque acababa de nacer su hijo. Entonces me escribe de una manera muy generosa, ¿no? Porque pudo haberle dicho a alguien de su partido o a algún diputado chileno y me dice, oye, ¿no quieres ir? Y yo pensé que era una broma, ¿no? O esas cosas pues que no se van a realizar nunca. Y terminé yendo en un vuelo espantoso que era Lima, Miami, Miami, Londres, Londres, la India, digamos, Nueva Delhi, Dharmásala, una cosa realmente, o sea, que no sabes qué día es, qué hora es, llegas hecho destruido, pero con esta experiencia de conocer toda la comunidad tibetana en el qué exilio, maravilla, qué maravilla. de cómo hacen para mantener su cultura y el poder almorzar con esta persona alucinante y profundamente moderna. Son una de las cosas que a mí me impresionó de Dalai Lama, además de su sencillez, y que toma Pepsi en vez de Coca-Cola, lo cual me pareció desconcertante, fue lo actualizado que estaba respecto a estudios científicos, a geopolítica, y una cosa que tiene que es muy bacán, que es que, claro, la ciencia va confirmando una serie de aprendizajes tibetanos que tienen siglos, ¿no? ¿Cuál, Entonces, por cuál de las, ejemplo, cuál de las cosas que te dijo el Dalai Lama sientes que te marcó más, que la incorporaste como una enseñanza de la que no quisieras olvidarte? yo creo digamos, fue una conversación muy distendida, no es que, no es que fue como soltando
quotes. Frases. Claro, no, claro, yo apuntando con mi cuadernito. Pero creo que la manera de acercarse a esas personas, de conversar, a mí me pasó una cosa muy divertida, que es que llego a este evento, era como toda una semana llena de distintas actividades, y el evento central era almuerzo con el Dalai Lama, donde éramos una serie de congresistas de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, llegamos al evento y de repente, como está la mesa, está el Dalai Lama, y todos hacen una fila al costado y empiezan a entregarle regalos, Renato. Y yo no le había llevado nada. Y era como que regalos muy protocolares. Y yo, que era además el único latinoamericano, no le había llevado Te sacaste el reloj. ni un sí de Juan Diego Flores, no sé, nada. Un Entonces, retablo, algo. claro, un retablo, un par de toritos de Pucará, ¿no? Entonces, hago la cola para saludarlo, porque me hacía saludo y le entregaban como que el regalo, y yo lo agradecía. Y yo, bueno, no le daba mi iPhone. Y de repente me acuerdo que tenía puesto en mi saco un pin que decía Perú y un corazón. O sea, Entonces dije, esta es, ¿no? Entonces avanza, además te voy a mostrar el pin, porque además lo vendían en esta tienda de cupcakes, mis cupcakes, ¿no? Yo esa había de, comprado, de todo por $1. no, definitivamente es un diseño muy bonito de un diseñador peruano además. Y dije, la hago, pues, ¿no? Decía Perú, bonito, los colores y un corazón. Entonces llego y él lo que hacía era saludaba y había un secretario que le recibía los regalos. Él ni los abría en ese momento. Y yo digo, bueno, yo le quería traer como obsequio el corazón para que usted lleve al Perú en el corazón. Hice con una frase que me salió bonita. Me saco el pin y me dice, ¿me lo puedes poner? No, en serio. Y yo como que ahorita le hago un hueco al Dalai Lama y se desangra Lo, por mi culpa lo viene. poniéndole un pin, y entonces me temblaban las manos y le pongo Ya veo el titular de Trome. Ya. fatal, Congresista ¿no? peruano Y iban a decir que era. agrede a la Dalai Lama. Entonces le pongo el pin en la túnica. Y es el Ajá. único regalo que vemos cómo reacciona. Y tiene el pin en la túnica durante todo el almuerzo. O sea, todas las Qué fotos, buena, qué todas las buena. fotos de ese Ahora, almuerzo tiene el nombre del Perú en el corazón. Es una cosa yo, real que terminó siendo muy bonita, ¿no? yo no sé con cuántos peruanos haya tenido contacto del Dalai Lama, pero, o sea, sí entendía lo que ocurría en el país, sabía que era Perú, te dijo, Perú, Nebraska. No, no, muy claro, un conocimiento O sea, ¿qué geopolítico, sabe? Ya, eso. un conocimiento geopolítico muy interesante. Habló del tema de educación, ¿no? Que dijo que uno de los grandes retos para vencer las desigualdades en el mundo. Habló de la compasión. Y lo interesante, y es algo que te comentaba al comienzo, es que él no se queda en el conocimiento milenario que le da el ser tibetano, sino que, por ejemplo, tenía muchos estudios de Harvard, de John Hopkins y tal, sobre temas neurológicos, ¿no? Y cómo está demostrado que si una persona es compasiva, esto suelta una serie de procesos en tu cerebro que te hace estar mejor. Entonces, lo que él decía es que muchos de los conocimientos ancestrales tibetanos estaban siendo confirmados por la ciencia. Y planteó toda una reflexión sobre el diálogo entre ciencia y fe, que a mí me pareció pues maravillosa, porque no, digamos, nosotros venimos de la tradición de Galileo, ¿no? Donde Claro, claro. matan al hombre por hacer ciencia, ¿no? Esta es una Claro. aproximación completamente distinta. Y que además hoy día es un diálogo, digamos, una conjunción tan necesaria en el mundo, ¿no? Totalmente, fundamental. Y en nuestro país, donde la ciencia siempre ha sido, digamos, una excentricidad mal apoyada por el Estado, ¿no? Una cosa... ¿Hace cuánto tiempo que se viene advirtiendo de la posibilidad de una pandemia? ¿No? O sea, uno escucha este TED Talk de Bill Gates, claro, algunos es como, acá está la prueba de que todo esto lo ha hecho él, pero en realidad no, es simplemente una persona que decidió escuchar lo que la ciencia nos estaba diciendo, ¿no? Qué aburridos son los catastrofistas, por Dios, ¿no? Que piensan
que todo responde a un guión tan parametrado, tan Uf. diseñado. Hay una cosa que se llama fatalidad, que las cosas ocurren a veces sin que nadie las No, haya y además diseñado de esa la forma. ciencia nos venía advirtiendo esto hace Eso décadas, ¿no? sí, Como la eso sí. ciencia nos viene advirtiendo de lo catastrófico que va a ser para el Perú el cambio climático. Como la Mm. ciencia nos viene advirtiendo del gran terremoto que va a ocurrir en Lima, que la pregunta no es Justo, si va a suceder o no, sino cuándo, justo ayer ¿no? estábamos hablando con un ex viceministro de Energía, un ingeniero, hablando de, a propósito, hoy día se cumplen 13 años del terremoto de Pisco. Un abrazo a Efectivamente. la gente pisqueña que nos esté viendo o a la que nos pueda ver. Eh, y tú sabes que lo que nos decía el alcalde de Pisco ayer, Alberto, es que después de 13 años las obras de reconstrucción están al 85%. Una 13 locura, años. pues. Una O sea, locura. imagínate lo que le espera al norte del país, donde también hay una obra de recuperación importante que hacer. Y de verdad que fue desconsolador, porque en un momento un profesor sobreviviente de aquel terremoto entró por teléfono y dijo que felizmente ahora las instalaciones eran más modernas que en ese entonces. Y la reflexión que a mí me quedó es, hay lugares en el Perú a los que les tiene que pasar una desgracia como esa para visibilizarse, ¿no? Totalmente. Para tener un lugar, un colegio más moderno, un hospital más moderno, etcétera, ¿no? Una iglesia más moderna. Y de verdad que escarapela, si uno lo piensa así. ¿A ti dónde te agarró? ¿Tú estabas en Perú en ese Y momento, sí, sí, yo el 15 de estaba, agosto del 2007? claro, yo estaba en vacaciones de universidad eh, y estaba con unos amigos en el cine. Estaba viendo la película de Los Simpsons. Y Habías quedado muy bien con lo del Dalai Lama, no te debías hacer sí, esta pregunta. sí, sí, caracho. No podemos terminar así, ¿no? Y pensé en el Dalai Lama Vamos mientras a, salía vamos a, del cine. vamos a editar. Y me Estaba puse viendo el la pin, película de Los Simpsons. y me Estaba viendo puse la el película de Los pin Simpsons y y me empezó. puse el pin de Perú. Y fue tremendo porque además, claro, originalmente ahí está este mensaje de, oye, es solo un temblor, ¿no? Este mensaje oficial desde el Sí, gobierno. sí, 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 Y sí, sí. uno decía, oye, caracho, no parece, ¿no? No, 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 no no, no. parece, ¿no? Y era muy difícil. Yo en ese momento, por ejemplo, pensé en mi abuelo, ¿no? Y no podía comunicarme con él porque se cayeron los teléfonos. Eh, y claro, mi abuelo ese año ya tenía pues 100 años, 99 años. Y después su enfermera me contó que en ese momento, cuando empieza el terremoto, ella como que se desespera para tratar de sacarlo de la casa y que él le dice, hijita, tengo 100 años, sálvate tú. Y deja que se vaya, ¿no? Y se queda ahí sentado felizmente. Genial, qué Felizmente no le bueno. pasó nada. Oye, creo que esto se va a terminar en cualquier momento porque Sí, creo ¿no? que Estamos como robando tiempo, tolera una hora, ¿no? pero antes de que se termine, quiero hacerte unas preguntas que tenía pensadas y que se me han ido quedando porque la hemos estado pasando bien, felizmente. Una es si te interesa la paternidad. Si te No, interesa. No. no, me gusta mi rol de tío, quiero mucho a mis sobrinos y sobrinas, no lo veo como parte de mi proyecto de vida, me parece espectacular gente como Ricardo Morán y lo que están haciendo, defiendo las familias diversas, siento que mi familia con Diego ya está completa y mi familia extendida, ¿no? Uh-huh. Lo otro es si extrañas mucho el karaoke. Sí, me encanta, sí, 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 me encanta Para quienes no lo someterme saben, Alberto es fanático del karaoke, a pesar de que y tú alguna vez me muy, dices que cantas muy mal. muy mal, exactamente. O sea, es notable cómo me puede gustar tanto una actividad en la que soy realmente malo, ¿no? Pero creo que justamente parte de lo divertido es pues ponerte en ridículo y no tomarte en serio, ¿no? Bueno, y lo otro es que sé que eres un fanático de Netflix, o bueno, en general de Sí. las plataformas de películas y series. ¿Qué series, con qué serie te has enganchado al punto de pensar, voy o no voy al pleno? ¿Qué series han sido así adictivas? Bueno, a mí me gusta mucho Doctor Who, de hecho tengo mi polo de Doctor Who Ah, aquí puesto, que lo es una veo. serie británica. Sí, buenísimo. Me encanta. Hay esa serie australiana, Please Like Me, que está No lo he en visto. Netflix, que es muy buena. The Sinner, sobre todo la primera temporada.
que es un detective, también es muy, muy buena. Russian Doll también está bacán. La manera como narran en Russian Doll es una cosa muy, muy buena. Hay un clásico para todos los que somos chiquiviejos de la política, que es The West Wing, Ya, ya, sí, que sí, es sí. muy, muy buena. Y por Y nada, en ejemplo, general las que tienen intriga y y chévere. qué ficciones te parece que han contribuido a visibilizar de la mejor manera a la comunidad LGTB? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando te entrevisté, acababan de estrenar una película que se llama Call Me by Your Name, que después se Claro. convirtió en un mega hit y un blockbuster y tal, pero hay muchas series, ¿no? Y películas que No, es han fundamental. O sea, que a finales de los 90 existiera, por ejemplo, esta serie Will and Grace, que es además pues sí, sí, formato de serie antigua, ¿no? Enlatada, con risas grabadas y sets sí, como sí, que sí, muy sí. evidentes, ¿no? Pero el hecho de que hubiese un personaje que era gay, pero que no solo era gay, sino que era un abogado exitoso en Manhattan y una persona divertida, con su mejor amiga, y el hecho de que empezasen a aparecer personajes que no solo se reducían a ser gays, sino que como todo el resto de las ficciones, eran personajes con diferentes miradas de las cosas, creo que ayudaron muchísimo a normalizarlo. Primero en la sociedad gringa, ¿no? Donde ya no era el gay de Filadelfia, ¿no? Que es como el marginalizado, el objeto de Además, discriminación, sí. sino el que podía ser pues tu vecino, podía ser tu hermano, podía ser tu amigo. Además, yo creo que esas ficciones, no sé si estás de acuerdo, a veces contribuyen sin quererlo o queriéndolo, mucho más que a veces los aparatos políticos, ¿no? Por ejemplo, Retablo. O sea, Totalmente, Renato, el totalmente. éxito de Retablo no solamente es un éxito cinematográfico, sino es un éxito social, porque nos obliga, o por lo menos nos predispone a hablar de cosas súper incómodas, ¿no? Mira, Eh, totalmente, Renato, porque además, digamos, uno se aproxima a un discurso político con cautela. Uno se suele entregar más desconfiando, desconfiando. desconfiando, distrayéndote, Exacto. cuando las cosas... uno Uno se se... acerca a un discurso político intuyendo que el político te va a mentir. Uno se que te va a acerca a una película, mentir, uno se acerca a una película y, aceptando que puede ser ficción, pero le quieres creer igual. le crees todo, la verdad de las mentiras, ¿no? La famosa verdad de las mentiras. Sí, Y les sí. crees todo. Entonces estableces vínculos de empatía con los personajes y las historias que se quedan contigo, ¿no? Y por eso yo siempre digo que es tan importante que las ficciones en el Perú den un salto, ¿no? O sea, lamentablemente siguen apareciendo personajes LGBT muy estereotipados. ¿Viste Eh, Retablo? no, Retablo es notable, ¿no? A nivel de Uf, películas, las cosas han cambiado mucho. En series todavía estamos como series sí, y novelas, sí. estamos un poquito atrás. No, Retablo es notable. Contracorriente, hace algunos años también, también fue muy, muy importante. Y yo creo que en general, ¿no? El rol de la ficción como motor de la empatía es algo que no debe olvidar ningún creador en ninguna plataforma, sea una serie web o sea una novela. Estimado Alberto, te mando un abrazo muy, muy grande. Bueno, congresista, perdón, No, congresista. no, Alberto, por favor. Solo falta que me digas padre No, de la patria y ya no sirvió de nada la conversa. no, de verdad, muchas gracias por estos minutos, por conversar. Me parece además bacán que la gente pueda ver las muchas personas que nos han estado viendo y las seguramente miles que nos verán después, que puedan conocer también estos otros aspectos tuyos, que son en realidad los de todos, ¿no? En muchos sentidos. Exactamente. Y que nada, y mucha suerte para lo que viene y siempre. No sé si quieras decir algo más. No, agradecerte el espacio. Creo que es importante también ayudar a humanizar a los políticos, porque en general necesitamos una política más humana, ¿no? Y que la gente sepa que este es un espacio que le pertenecen a los ciudadanos, ¿no? Y a los ciudadanos normales, no a estas cosas ególatras y sociópatas que aparecen a veces en política, ¿no? Justamente la idea de la política empieza desde cómo haces para que tu familia viva mejor, cómo haces para que tu barrio viva mejor, cómo haces para que tu ciudad viva mejor, y vas creciendo, ¿no? Es simplemente una proyección distinta de algo que todos tenemos dentro, que es, oye, ¿cómo hacemos
para que todos aquí estemos mejor de lo que estamos. Así Pucha, que ya métanse política. después de decir eso, te iba a hacer una pregunta que era, si estás en un barco y tienes un solo salvavidas y están ahí en el mar, eh, tu vino, Becerril y el Pastor Rosas, ¿a quién le lanzas el Se lo doy a salvavidas? ellos y que ellos decidan. Alberto, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, de Oye, verdad. nos Muchas vemos. Un gracias. abrazo, gracias. Chao, chao. Chao. Hasta pronto. Voy a dejar colgada la conversación en la cuenta de RPP para quien quiera escucharlo más tarde. Chau, chau.